Tres temes del disco Parte de la Solución y también las adaptaciones tituladas Cartón y Rapaz Refalfiau, que el grupo Misiva avecen a tocar nos sos directos, forman parte agora del disco acústico bautizado como Versiones Volume 1, al que se puede acceder al través de la página web de la banda. Temes nos que cuenten con algunas colaboraciones especiales y que nos presenten de la que nos adelanten también una de las canciones del su siguiente trabajo discográfico, ya en proceso de elaboración. Verlo de hoy un año cumplióse, porque hay un año precisamente adelantabais-nos un de los temas precisamente que acabáis de sacar de estas versiones. Explícanos un poco el proceso de grabación, por qué sacasteis, cómo le sacasteis estas versiones. Bueno, pues nosotros siempre, para presentar los discos, bueno, el disco que tenemos, siempre pensamos en hacerlo en formato acústico. Entonces, bueno, teníamos esos temas ahí y mientras sacábamos el disco que vamos a sacar, esperemos, en breve, pues dijimos que igual era una buena idea sacar este disquín. Bueno, pues son 5 temas, tampoco es gran cosa, pero eso, pensamos que era buena idea sacarlo y bueno, aquí, como tú dices, doy un año, aquí estamos, un año después. Estas versiones tienen mucho que ver con vosotros y era lo que empezasteis a tocar al principio, en primeres, caractericen vos, la xente pedía voslo, ¿no? De alguna manera, esas versiones que facíais nos conciertos, que les editareis. Sí, bueno, la xente que nos veía tocar en formato acústico, yo que sé, llamaba la atención y siempre nos decían, cago en tal, podéis grabar unos temas, aunque sean 4 o 5 y tal, y sobre todo también queríamos hacerlo para grabar las versiones de Cartón y de Rapaz Refalfiau, que son de NoFX y de Bad Religion, y bueno, así tenemos las ya grabadas y editadas. Cuéntanos un poco qué más podemos encontrar, además de las colaboraciones que tenéis especialmente en estos temas. Sí, bueno, también tenemos las versiones acústicas de 3 de los temas que salen en el Parte de la Solución. Tenemos la de La Casa al Mieu, tenemos Siempre Fiel, Parte de la Solución, y yo tenemos también El Último Día. Y bueno, lo que tú dices, contamos con unas colaboraciones, vamos, impresionantes. Contamos con la de Pablo de Sacato, que canta en Parte de la Solución conmigo. Contamos también con Darla M a los teclados, una versión reggae de Rapaz Refalfiau. Y yo también tenemos la de David, de Mala Reputación, al violín en La Casa al Mieu. Hay que decir que lo sacáis para internet, para que la gente pueda descargar estos temas. Lleva en este momento un camino muy afalladizo para los grupos para poder sacar esos temas, librándose un poco del encarecimiento que ya sacar el disco físico. Sí, a ver, ahora mismo es muy difícil sacar un disco, como tú dices, en formato físico, entonces, bueno, nosotros la idea que teníamos con de las versiones era poder sacarlo y por lo menos poder ofrecerlo a la gente y tal, pero bueno, no es posible, a ver si en un futuro podemos hacer una tiradina, pero bueno, siempre, desde que sacamos la primera maqueta, siempre pensamos que internet es una buena herramienta para darnos a conocer y de hecho siempre ponemos los discos a descargar de balde, entonces bueno, sí que lo utilizamos mucho. ¿Estáis grabando otro? Sí. A punto ya de terminar, adelántanos un poquillín, ¿cómo va a ser? Bueno, pues la verdad que eso, a ver si acabamos ya, porque ya lleva bastante tiempo grabada la música y bueno, solo queden las voces, esperamos ahora en xuno grabarles y a ver si para este verano ya tenemos disco. Y bueno, ya en la línea del otro, así un poco hardcore melódico, punk rock americano y nada. ¿Composiciones vuestras, no? Sí, son 15 temas compuestos por composición propia y nada, un poco más acelerados y un poco más cañeros, para mi idea, a ver. De que nos vais a adelantar un tema, pero en una versión diferente también. Sí, adelantamos un tema que se llama punk rock y bueno, en formato acústico, así que no va a ser igual que el que va a dar en el disco, pero esperemos que os preste. Como
que